propósito del tema que analizamos hoy sobre la migración haitiana, las operaciones de interdicción que está llevando a cabo el gobierno dominicano, hemos invitado a Vinicio Castillo Semán, nacionalista, dirigente de la Fuerza Nacional Progresista, justamente para ver la visión de ellos desde un partido, una organización que ha trabajado y tiene décadas hablando justamente de la migración irregular. Bienvenido, Vinicio. Muy buenos días, Yulisa, muy buenos días a todos, distinguidos amigos. Muy contento de estar aquí en Despierta con CDN. Espero que tú vengas en plan armonioso porque ya... Siempre. No se puede echar más leña al fuego ya, no aguanta. No, siempre con armonía, defendiendo el país con firmeza, pero en armonía. Ah, muy bien. Vinicito, ¿qué opinan ustedes de las interdicciones que están haciendo las autoridades? Ahorita nosotros justamente llamábamos la atención de hacer interdicciones sin que se establezcan todavía al menos consecuencias para los comerciantes que utilizan mano de obra ilegal sin hacer ningún tipo de procedimiento y para los que militares o civiles utilizan la frontera como negocio. Mira, nosotros respaldamos las 15 medidas tomadas por el presidente Abinader, que están en el Pacto Nacional que mi hermano Pelegrín promovió, que se firmó en el Palacio Nacional hace 2 años y se están poniendo en práctica ahora. De esas 15 medidas, las más importantes que se están viendo resultados ya tangibles son, primero, detener la invasión de vientres. La invasión de vientres haitiano en la República Dominicana llegó hasta la semana pasada a un 40% de las camas de nuestras maternidades. Un hecho que ningún país en el mundo, ninguno, absolutamente ninguno, ni remotamente tiene esos niveles de ocupación de madres extranjeras ilegales. En otras palabras, nosotros aprovechando la generosidad, la bonomía del pueblo dominicano y del Estado dominicano, de una solidaridad humana, eso llegó a unos abusos, niveles ya que las propias dominicanas pobres tenían problemas de acceso, independientemente de miles y miles de millones de pesos que eso ha costado al Estado dominicano, con el agravante de que son partos o mujeres parturientas que vienen sin regreso, con la idea de quedarse en la República Dominicana con sus hijos, inscribirlos en los colegios y quedarse aquí de manera ilegal. Para mí eso fue una de las medidas más importantes del gobierno dominicano, sin duda un acto de valentía del presidente Abinader, porque ningún gobierno se había atrevido, como dice el dominicano, meterle el pico al problema. Y hizo crisis, el problema se dejó crecer a esos niveles y el presidente ha actuado. Tal y como nosotros dijimos, esa medida en apenas 8 días tiene un carácter disuasivo y múltiple. No solamente los beneficios de detener la invasión de vientre para los intereses internos, sino un mensaje a la comunidad internacional y a Haití de que ya República Dominicana no va a seguir dándole sus maternidades a los haitianos. Porque en este punto es muy importante entender lo que ha ocurrido. La comunidad internacional se ha desentendido de Haití y no ha invertido en infraestructura hospitalaria en Haití, precisamente porque ha visto que la República Dominicana le cedió esas estructuras a la población haitiana. Y por eso ustedes han visto que la ONU y sus ONG lo que han hecho en los últimos años, y hasta hace poco con USAID, que estaba muy activa en eso, era trasvasar la población haitiana y las mujeres parturientas a la República Dominicana y a las escuelas. Con esta medida, República Dominicana le dice a la comunidad internacional: no podemos seguir en ese esquema. No podemos cargar con el drama humano que significa la salud del pueblo más pobre del hemisferio occidental en las estructuras hospitalarias de la República Dominicana. Y ya se está viendo, porque tan pronto se riega la voz en Haití de que no va a haber, esa política ha sido variada, ya
hoy, lo traen ustedes en el Caribe, hoy el reportaje, que hay menos de la mitad en apenas una semana. En la medida que se apriete eso y se mantenga como una política institucional, en un mes eso está en un 15%, sin detener a nadie. La labor de disuasión. La disuasión, porque ya ahí a partir del primer mes va a haber un cambio en la política real del Estado. El segundo punto más importante de la política del Estado es ese que tú planteas. El tráfico humano de ilegales haitianos ha sido un deporte en la República Dominicana y un negocio muy lucrativo que deja muchos millones de pesos, donde hay una corrupción ancestral, militar, política y empresarial, porque no ha habido una consecuencia judicial de la violación de la ley. ¿Por qué el tráfico de droga es un crimen que la población en general culturalmente se le teme? ¿Por qué? Bueno, porque hay décadas de una política del Estado de castigar o de someter ejemplarmente a aquellos que trafican con droga o sustancias prohibidas. Con el caso de la migración, de la trata de personas, no ha sido así. La gente ha habido una especie de amnistía social o cultural, vamos a decir, de que traficar con haitianos ilegales, bueno, yo me puedo ganar 100,000 pesos a la semana y si me agarran, estoy suelto en días. Si ando en un autobús, me lo entregan en 48 horas. Tengo un fiscal de pueblo o un gobernador o un alcalde que me suelta y eso ha multiplicado el negocio. Y la pirámide de corrupción que va desde el guardia de la frontera hasta los oficiales superiores que están detrás, los políticos y toda esa red. Con la llegada de la magistrada Jenny Berenice Reynoso, a la que yo le llamo con afecto la fiscal de hierro del país, en ese cargo, esa gran responsabilidad que ella tiene, creo que tiene una coyuntura histórica para hacer una gestión, un antes y un después en este tema. ¿Cómo? Eso que ella acaba de hacer, priorizando, importantizando la lucha contra el tráfico de personas, que dicho sea de paso, es un crimen de lesa humanidad, que no estamos, es decir, a nivel internacional, en los tratados internacionales, las mafias que trafican con seres humanos es crimen de lesa humanidad. Ella tiene entonces su responsabilidad y lo ha instruido a nivel nacional de que haya un cambio de énfasis en la lucha. Y yo creo que si hay sometimientos, hay solicitud de prisión preventiva, lo que se hace en los casos de corrupción, si no es fácil la devolución de las guaguas y de los vehículos y deja de ser un deporte, esto se va a disminuir mucho el tráfico. Igualmente el tema que yo se lo he dicho a los amigos míos del PRM, yo le he dicho a ellos en privado y a sus precandidatos presidenciales, de los cuales soy amigo, el pueblo le dio todo el poder a ustedes. Ustedes tienen todo el poder ante una coyuntura histórica donde Haití colapsa y el país, nuestro país, está en peligro. Es a ustedes que les corresponde hacer leyes en ese Congreso que ustedes tienen plena mayoría para proteger al país. Creo que hay que hacer leyes para prohibir el tema del alquiler de viviendas a ilegales. Hay que el 80-20, el tema del salto tecnológico, pero de la agricultura es un tema que va aparejado con un cambio de mentalidad, porque siempre será más en principio en lo que se adaptan esos cambios. Yo leía a los bananeros, queremos 15,000 haitianos, como que queremos 15,000 esclavos para poder exportar. No. Aquí no puede, Ecuador es el líder de la exportación mundial. Ecuador no necesita haitianos para producir y exportar. ¿Qué tienen ellos que hacer? Tecnificarse. El presidente Abinader, esa es una de las medidas.
mejorar los salarios, mejorar las condiciones, porque tú te vas a esa finca de banano y vas a encontrar campamentos de haitianos que duermen viviendo ahí mismo. En la época colonial, porque obviamente el empresario, si tú lo dejas, en sentido general, lo que quiere, lo único que va a ver es su ganancia. Rentabilidad. Más nada, su rentabilidad. Yo creo que estamos en un buen momento en las medidas. Ahora, tenemos una situación también sin precedentes con Haití. Sin precedentes. Porque Haití está controlado por el narcotráfico internacional, que tiene un país bodega en Haití, que es la que financia las bandas. Todo eso que uno oye de que las bandas, mentira, es el narcotráfico internacional que tiene varios ejércitos privados que financia, armados hasta los dientes, que se niegan a dar el control de ese territorio físico que es Haití a una normalidad institucional o a un orden, con el agravante de que la ONU y la comunidad internacional cada día está más alejado de involucrarse en ese problema de Haití. El presidente Trump, con su legítimo derecho, no solamente está hablando de deportar haitianos, 500,000 haitianos ahora a partir de agosto, septiembre, lo que va a agravar la situación, sino que ha dicho que que Estados Unidos no puede seguir financiando la misión de Kenia. Cuando se plantea en el Consejo de Seguridad una intervención militar de la ONU, que podría ser una solución, salta China y Rusia, que espero que viene ahora esta semana el canciller ruso. Creo que es una relación que hay que cultivar con ellos, porque si se logra convencer al presidente Putin y al canciller, y ellos pueden hablar con los chinos, que tienen muy buena relación, pues podría variarse ese veto permanente que por razones geopolíticas China y Rusia le tienen a Estados Unidos, de que no te voy a resolver, no te voy a ayudar a resolver ese problema que tú tienes ahí en el patio trasero, en la mentalidad del juego geopolítico. Pero, mientras tanto, ¿qué tenemos que hacer nosotros los dominicanos? Defendernos con nuestras propias fuerzas. Y eso es lo que estamos tratando de hacer con estas medidas. Creo que es muy positivo y ha sido una política nuestra permanente el tema de la unidad nacional. Hemos insistido, mi padre permanentemente ha insistido en todos nosotros de lo bueno para el país que resultaría una reunión de liderazgo político fundamentalmente entre el presidente Abinader y la cabeza fundamental de la oposición, que es el doctor Leonel Fernández, porque yo vi la invitación y está muy bien a nivel de presidente de experiencia, pero a nivel político, el doctor Leonel Fernández es hoy el líder más importante de la oposición. Y yo creo que él ayer emitió un mensaje. Aquí lo tengo y precisamente señalaba que él decía que no podían aceptar improvisaciones ni politiquería ante un desafío tan serio y que proponía un diálogo nacional amplio y sincero para consensuar soluciones reales y efectivas. Y en el final de la tarde, el presidente Luis Abinader pues, dijo las declaraciones que dijo, en el sentido de que estaba dispuesto a sostener reuniones bilaterales o individuales o conjuntas. ¿Cuáles son las barreras? ¿Son políticas, son técnicas? Porque aquí están cuestionando la viabilidad de las 15 medidas. ¿Son políticas, son técnicas, son electorales? ¿Qué impide que el liderazgo, como usted señala, se siente en una mesa y coordine una respuesta país? Yo tengo la información de primera mano de que hay una disposición del presidente Fernández y el presidente Abinader, del presidente Fernández y el presidente Abinader, de acudir a un diálogo. La información, bueno, sus partidos o lo que ha planteado el presidente. En esto, obviamente, está en el mensaje del doctor Leonel Fernández, se nota la idea de que si tú me invitas a un diálogo, es para dialogar y escuchar las opiniones, no para yo ir a endosar lo que tú has hecho con las medidas. Es un punto que desde un líder de la oposición tiene sentido, es legítimo. Sí. Es decir, vamos a conversar
pero yo no voy a ir a hacer, diríamos, a darte un cheque en blanco de las cosas que ya tú hiciste. Y yo creo que por eso, a pesar de la crítica de Leonel en la mañana, en su mensaje, el hecho de que el presidente Abinader no le haya dado la importancia a la crítica, sino a la parte del diálogo, yo creo que es muy provechoso. Y sobre todo porque, reitero, aquí hay un aspecto nacional interno, es un aspecto internacional. Para mí, ¿qué es lo más importante de esa reunión? El mensaje hacia afuera, de que República Dominicana dé el mensaje de que no importa los divididos que estemos aquí políticamente en muchísimos aspectos, en ese tema de Haití y los peligros que representa su colapso, tenemos a una unidad nacional. Porque yo creo que este sentimiento de preocupación no es partidario, no es del PRM, de la Fuerza Nacional Progresista, del PLD, de la Fuerza del Pueblo, es de todos. Cuando ustedes salen a la calle y ven la preocupación de la gente, te encuentras con que la gente, no importa por el partido que simpatice, tiene una preocupación común. Pero usted dice, sin embargo, señor ministro, perdón que lo interrumpa, que Danilo no va a aportar nada. Bueno, yo dije, entiendo que como es presidente, lo pueden invitar. Ahora, yo particularmente digo que Danilo, y es una opinión mía personal, y fue uno de los problemas que tuvimos mayores con él. Lamentablemente, él, cuando llegamos al poder, yo fui jefe de campaña de Danilo. En el 12, cuando llegamos al poder, él sacó a Gustavo Montalvo, que nadie lo conocía, que no tenía ningún mérito en la campaña, y lo hizo el hombre más poderoso del país. ¿El jefe de campaña no sabía que Gustavo Montalvo iba a estar? El jefe de campaña no. Todo lo que estábamos con Danilo hasta el día de las elecciones, hasta la madrugada, porque yo hasta las 3 de la mañana de ese día, nunca nadie vio a Gustavo Montalvo. Sin embargo, él lo nombró un primer ministro y sobre todo le dio el manejo estratégico del tema haitiano. Y eso lo puso de frente con nosotros y con el Tribunal Constitucional, porque a raíz del fallo 168-13 se hicieron todos los esfuerzos por echar para atrás ese fallo del Tribunal Constitucional. Cuando digo eso es porque la visión de Danilo y de Montalvo fue de puertas abiertas, años sin deportación, dejó migración sin una guagua de migración. Cuando llegó Luis, no había una guagua en migración, una sola. Y una serie de visiones que yo creo que poco puede aportar en esa reunión, pero tampoco veo mal que en su calidad de presidente de la República pueda estar. Tampoco te opones, Vinicio. No me puedo oponer porque si estoy planteando un mensaje de unidad, yo digo que él no va a aportar mucho ahí. Eso es una opinión personal mía. Pero diríamos, a nivel de imagen nacional, él representa una fuerza política que debe estar ahí también representado. No tengo ningún problema. ¿Y de Hipólito qué tú opinas? De Hipólito. Bueno, el presidente Mejía es el otro líder del PRM. Yo creo que y creo que se reúne con el presidente Abinader de manera periódica. Es decir, que no creo que nadie le pueda sorprender la presencia del presidente Mejía, porque es, junto con el presidente Abinader, el líder más importante de ese partido. No, en cuanto a aportes, digo yo. ¿No? Bueno, tiene la experiencia de haber sido presidente. La verdad es que Pero Danilo fue 2 veces más que él. Fue el que finalmente aprobó la ley de migración en el gobierno de Hipólito. Eso es un mérito que él tiene, que mi hermano Pelegrín siempre se lo reconoce, que trabajó como diputado en eso. Y tuvo una actitud con el tema de Haití cuando fue presidente que no ha sido objeto nunca de crítica a niveles ni nuestras ni de la mayoría de la gente. Es decir, que creo que como experiencia también puede perfectamente ser saludable esa reunión.
Vinicito, antes de que hablemos de las marchas y de lo que podrían ustedes considerar que se busca, si es verdad que está surgiendo un liderazgo nuevo o no, con las personas que están dirigiendo las marchas, queremos, a propósito de lo que han mencionado, de los protocolos, pasar algunas imágenes sobre la presencia de embarazadas y parturientas haitianas en los hospitales públicos y la reducción considerable en la primera semana de la aplicación del nuevo protocolo. Nuestra compañera Raiza Álvarez ha preparado algunos datos para compartirlo, para que los veas y analicemos los otros puntos del protocolo. A tan solo 8 días de entrar en vigencia la aplicación del protocolo de verificación migratoria, ha mermado drásticamente el desfile de parturientas y embarazadas extranjeras en los hospitales públicos del país. Así lo dio a conocer la directora de Centros Hospitalarios del Servicio Nacional de Salud, Yocasta Lara, quien calificó como positivos los resultados obtenidos hasta el momento. Acá en la capital se ha reducido en muchas maternidades entre un 48, otro un 52. Tengo hospitales que en un 90% y en algunos hospitales se ha mantenido la misma cantidad. Y recordar que no estamos negando la salud a los pacientes que llegan a los hospitales. Seguimos brindándole el servicio y continuamos con el proceso de verificación, sí, no nosotros, sino migración posterior a la atención. Asimismo, Lara informó cuál es el protocolo a seguir en los centros de salud. Además, aclaró cuál es el tiempo aproximado de recuperación en cada paciente. Migración es que verifica si ese extranjero está en estatus regular o no. Y posterior a la de alta, cuando ya el paciente esté recuperado, entonces migración procede con su proceso. Una recuperación de un parto normal vía vaginal, su recuperación dentro del hospital oscila entre 24 y 48 horas, va a depender la situación de la paciente. Y una paciente que es con cesárea dura 72 horas. Por otro lado, a las afueras del Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Mina, un equipo de CDN pudo presenciar parte del proceso de depuración que llevan a cabo los agentes de migración. Aquí con el brazo, con una camita. Ahí está más seguro. Usted ya vimos que tiene todos sus papeles al día, pero cuénteme la madre, ¿por qué no vino a acompañar al niño? Porque la madre, ellos se le llevó, porque el papel de ella se venció, el pasaporte de ella. Solamente yo soy el papá, pues yo que tiene que mantener el niño. Los agentes de migración corroboraron la baja presencia de extranjeras en los hospitales e indicaron que posiblemente a estas alturas la mayoría esté alertada, por lo que conducidas por el miedo estén evitando a toda costa visitar algún centro de salud. Raiza Álvarez, CDN. Vinicito, los demás puntos que ha presentado el hay gobierno. un tema para mí muy especial, porque yo fui el promotor originario del muro en el Congreso. Hace 11 años, cuando yo lo propuse, la clase política estaba opuesta radicalmente y la generalidad de la sociedad civil. Eso se veía como algo extremista, como que era una posición extrema de nuestra parte. Fue mi primera iniciativa como diputado. Con eso me estrené en el Congreso Nacional y hoy, porque las cosas van cambiando, hay un consenso en la comunidad política de que eso es una necesidad. Bajo presión. Porque el proceso ha ido demostrando, el problema se ve mucho más claro hoy que hace 10 años. Y es un tema de supervivencia de la nación. Ahora, hay críticas, yo creo que legítimas, sobre la dilación del muro. Yo particularmente creo, en mi opinión, yo digo lo que yo pienso, que a pesar del esfuerzo que el presidente hizo desde el principio, a él le hicieron lo que se llama un paso de icotea con el muro. Había una serie de situaciones ahí que eso debió de haberse concluido hace tiempo. No dudo que hubieran presiones norteamericanas en el gobierno de Biden, porque recuerden que la palabra muro, y eso hay que reconocérselo al presidente Abinader, hablar de muro con los demócratas en la Casa Blanca, muy difícil, era una mala palabra prácticamente. Es decir, él fue un acto de valentía y de valor. Yo creo particularmente, y voy a aprovechar este programa para reiterar mi petición,
que con respecto a los nuevos tramos del muro, hay una oportunidad geopolítica también de conversar con el presidente Trump para que nos ayude en ese tema. Y las compañías norteamericanas que trabajan en el muro de los Estados Unidos con México puedan ayudarnos también. ¿Por qué? Porque el tema no es una seguridad nacional solo para la República Dominicana. Es un tema de seguridad regional que incluye a los Estados Unidos. Por esa frontera, recuerden que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, dijo que toda la droga que sale de Colombia, de la zona del Catacumbo, que tiene los problemas, sale para Haití, rumbo a los Estados Unidos. ¿Qué pasa? Llegan a Haití, pero los aeropuertos y los puertos que conectan a Estados Unidos están en la República Dominicana. Es decir que con el tema del narcotráfico, la posibilidad de que haya un muro fuerte ya no es solo un problema de migración, es un problema, es un mecanismo también de seguridad para los Estados Unidos en el tráfico internacional de drogas. Porque Haití, reitero, nadie se pierde, es un país bodega. El único país en el mundo que el narcotráfico controla directamente es Haití, en una ruta de los carteles desde Colombia para los Estados Unidos, y usan nuestros aeropuertos, nuestros puertos para ese tráfico, incluyendo para Europa. Por eso creo que la preocupación, las críticas primero son sobre la dilación, son legítimas. Y segundo, debe hacerse más fuerte, porque hay también la idea, y yo creo que es correcto, de que el muro es débil. Ellos le llaman, porque al principio se les quiso la palabra muro como que no convenía. No le convenía a algunos, o para digerir a algunos sectores le pusieron verja perimetral, porque el muro, pero dada lo dramático ya de la crisis, yo creo que hay que adecuar más el término a un muro de verdad en la fortaleza. Creo que el gran mérito de esa obra del presidente Abinader son las torres que están en esa verja perimetral y los accesos de patrullaje. Hay torres cada 2 o 3 kilómetros y hay una conexión, una vía alterna, una vía paralela al muro, que obviamente lleva un mantenimiento porque esos caminos no son asfaltados y con las lluvias y los problemas se deterioran. Pero bueno, por eso ha habido problemas. Los haitianos entienden que ese pasillo de... Yo creo que... ¿Por qué yo digo que le dieron un paso de discoteca? Por lo mismo que estamos hablando. El tema del muro o de la verja perimetral o del control fronterizo no es solo un tema para el tráfico de trata de personas. Por ahí pasan las armas, por ahí pasa la droga, por ahí pasan los contrabandos. Es decir, hay muchos intereses mafiosos que tienen interés en que esa obra no se concluya. Terminamos, insisto, yo creo que probablemente esto ayude a cambiar el enfoque del tema haitiano. Yo coincido contigo, lo de la parturienta es un asunto grave, ojalá que pueda subsanarse. Cuando digo cambiar el enfoque, es, verlo a ustedes, tirándole duro a los guardias, a los empresarios, porque esas parturientas llegan a los hospitales por alguna razón. O sea, los que están en Frius, en Matamosquito, claro, no llegaron en ovni ni nada. Claro. Es fruto de una estructura añeja. Claro. Entonces, a ver si el discurso, porque ahora es persiguiendo haitianos, cazando haitianos. Si el discurso de ustedes va... Mira, Nelson, precisamente esa fue una de las cosas que nosotros durante años se nos endilgó falsamente, porque nosotros siempre hemos planteado, en mi caso y el de Pelegrín en el Congreso, el 80-20, la sanción a los empresarios fue siempre una prioridad para nosotros. Obviamente, los intereses profusión y sus tentáculos en el país siempre castigaron ese movimiento nacionalista que nosotros hemos representado, pintándonos como extremistas, xenófobos, come haitianos. Había un amigo muy querido que
que ya no está, que falleció, pero que yo quería mucho, que nos decía por la mañana que nosotros comíamos haitiano. Y no es nada de eso. Al revés, nosotros nos tenemos una alta sensibilidad humana con respecto al tema de Haití. Lo que hemos dicho, y mi hermano Pelegrín ha sido mi padre, pero mi hermano Pelegrín, con el tema de que la comunidad internacional es la que le corresponde haber ayudado a Haití en Haití. Ahora, siempre dijimos, porque no ha sido coherente nuestra posición, de que este trasvase de población masiva no ha sido inocente, no ha sido un fenómeno puramente económico que se ha dado de un pueblo pobre buscando mejoría. Siempre hemos dicho que la comunidad internacional, las grandes potencias y la ONU, tienen un plan más allá de fusión, de hecho, de las dos naciones, con una intranación que se ha estado formando. Pero te lo voy a poner más local, métanle duro a los guardias, a los empresarios. Claro, y por eso yo confío mucho en Jenny Berenice, porque ella tiene una oportunidad estelar. Bueno, esperemos que funcione de apretar. Gracias, Benicito. Gracias a ustedes por la invitación. Me gusta verte con ese tono pausado. Siempre, cómo no. Firme, pero pausado y armónico. Salúdame al viejo. Cómo no.